Ya, ya nos contestó uno. Listo. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Esta tarde, este 14, lunes 14 de diciembre, estamos con mucho gusto ante ustedes. Estamos iniciando esta presentación de la campaña con el hashtag Niñez sin violencia, efectos de la violencia y el castigo corporal. Bueno, este es un día para nosotros muy importante. Saludo con mucho agrado a quienes se han conectado con nosotras y con nosotros. También saludo al licenciado José Francisco Ramírez de World Vision México. También tengo el gusto de saludar a nuestra paisana Mariana Pría, que ella está representando a Save the Children. Y también saludo con gusto a la licenciada Zaira de Comunicación Social de Cipina. Su servidora Rosario Villalobos, me toca el turno el día de hoy de conducir esta presentación de la campaña, no sin antes decir que estamos de plácemes, toda vez que fue aprobada esta prohibición del castigo hacia las niñas, hacia los niños, del castigo y el trato humillante hacia niñas, niños y adolescentes a nivel federal. Iremos platicando en esta tardecita sobre cómo se ha desarrollado esto y bueno, el objetivo de esta presentación es visibilizar los efectos del castigo corporal y el trato humillante hacia niñas, niños y adolescentes como métodos de disciplina en la crianza a través de una campaña de sensibilización en el entendido de que esto irá dirigido a madres, padres y personas cuidadoras y cuidadores. Tenemos también dentro del panel la participación de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Oralia, te veo ya conectada con nosotras y con las niñas y niños de Teitipac, de la Escuela Antonio de León. Y entonces, bueno, iremos desarrollando esta mañana. Vamos a presentar antes que nada me interesa decirles a ustedes, antes de iniciar, que el pasado 10 de diciembre fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la reforma a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes y al código, hubo una reforma también al Código Civil Federal, por la que se prohíbe el castigo corporal y humillante hacia niñas, niños y adolescentes. Una vez que el Ejecutivo haga la publicación en el diario oficial de la Federación, la prohibición tendrá los efectos legales. En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a tomar medidas a fin de prevenir, atender y sancionar, entre otras conductas, el castigo corporal y humillante, y reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de padres, madres y personas cuidadoras de manera positiva, que ello no signifique el uso del castigo corporal o del trato humillante. Además, también incorpora las siguientes definiciones: la definición de castigo corporal, la definición del trato humillante, entendiendo castigo corporal como un acto cometido contra niñas, niños y adolescentes que utiliza la fuerza física y que tiene por objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Golpes, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabellos, en las patillas, en las orejas. Obligar a las niñas y a los niños y adolescentes a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos sirviendo, etc. Castigo humillante, entendemos por castigo humillante en esta reforma, el trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio que provoque dolor, amenaza, molestia, humillación contra estas niñas, niños y adolescentes. Por su parte, el Código Civil Federal prohíbe que padres, madres o personas cuidadoras o cualquier miembro de la familia utilice el castigo corporal y humillante como forma de corrección
o disciplina a niñas, niños y adolescentes. Incorpora el castigo corporal y humillante como expresión de la violencia familiar. Bueno, por esto nosotras decimos que estamos de manteles largos, porque este es un paso importante y bueno, quiero decir que gracias al apoyo, al acompañamiento de Save the Children, de World Vision, es que hoy nuestras diputadas y nuestros diputados a nivel federal han dicho basta al castigo corporal y lo tenemos en nuestra ley. Ahora tocará en el ámbito local que los estados de la federación hagamos lo propio para proteger la vida, la dignidad de nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes. La prohibición del castigo corporal y humillante no representa de ninguna manera, hay que decirlo, una vulneración al derecho o la responsabilidad de padres, madres, a educar a sus hijas e hijos. Por lo contrario, la reforma representa la oportunidad para el Estado, las familias, la comunidad, la sociedad de garantizar, entre otros derechos, el interés superior de la niñez y una vida libre de violencia al tiempo que se promueve la crianza positiva. De esto justamente tenemos prácticas, buenas prácticas que en el transcurso de estos meses, de este mes que termina este año y el principio del próximo año, tendremos que dar cuenta a la sociedad de cómo sí existen prácticas, buenas prácticas, prácticas positivas de crianza, para poder ser una alternativa a este maltrato que se había venido dando o que aún se viene dando hacia las niñas, niños y adolescentes. Bien, en esta mañana no me queda otro tema más que dar inicio, el arranque. Esto, bueno, fue un abrir muy puntual, pero quisiera presentar a nuestras compañeras y compañeros del panel. Primeramente, pues le agradezco nuevamente a Mariana Pría, coordinadora de incidencia política de Save the Children México, que ella nos abordará, nos hablará de lo que se entiende por castigo corporal y trato humillante, y se expondrán los motivos de la reforma de ley para prohibir el castigo corporal y el trato humillante. Bienvenida, Mariana, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Rosario, por la gran introducción. En realidad queremos platicar sobre esto y me da mucho gusto que haya aquí adolescentes para que nos platiquen también desde su perspectiva lo que piensan, ¿no? Sobre todas las dudas que hay alrededor de este tema. Pero, bueno, primero que nada, agradecer por invitar a Save the Children a ser parte de este panel. Sin duda es importante, ¿no? Que estos diálogos se den y pues son situaciones que tocan a muchas personas, niñas, niños y adolescentes. De parte de nuestra directora general, Maripina Menéndez, mandamos saludos y también el reconocimiento, ¿no? A Cipina, Oaxaca, porque es particularmente estos esfuerzos lo que sigue, ¿no? Entonces, primero platicaré un poco sobre lo que está pasando, que ya tocaste una parte, entonces hablaré un poco del contexto y de las razones y de los argumentos que hemos dado como organizaciones para lograr la prohibición, ¿no? Así como también ejemplos de lo que ha pasado en otros países como Suecia, que lleva más de 70 años con esto y cómo han reducido la violencia al interior de las casas particularmente. Pero después también platicar un poco, y esto me gustaría platicar sobre lo que piensa Lisette, Luis Diego, que los adolescentes que nos acompañan y también, bueno, por supuesto, las personas del panel, sobre qué sigue, ¿no? Ya una vez que pasa la ley, ¿qué sigue en las entidades federativas como en Oaxaca? ¿Qué pasa con las madres, los padres? ¿Qué pasa con gente que tiene que ver con niños, niños y adolescentes? Entonces, pues realmente el tema que nos convoca ahorita es que debe ser una prioridad para la entidad y el país, la profunda crisis de violencia que vivimos, ¿no? Aparte de ahí, y cómo comprendemos a la violencia y cómo comprendemos las distintas ramas de la violencia. Vivimos ante una violencia generalizada y que también hemos normalizado, ¿no? Está tan arraigada que muchas de sus manifestaciones a veces ni siquiera las podemos catalogar como violencia, pero para la persona que recibe ese trato sí es, ¿no? Entonces, una de las violencias
como estamos aquí platicando, es el castigo corporal humillante como este método de crianza y disciplina, ¿no? Tenemos desde hace muchos años en muchos países la idea de que el hecho de dar una nalgada, dar un golpe, un pellizco o poner etiquetas a niñas y niños o adolescentes va a ser una mejoría, ¿no? Y generalmente la recepción de estos métodos más bien apuestan al miedo y esto no necesariamente va a ayudar a ese desarrollo, ¿no? Estos daños pueden acompañarlos hasta la edad adulta y tener secuelas de inicio de violencias mucho más extremas, ¿no? El castigo corporal humillante representa un gran riesgo y tiene altos costos a nivel individual, familiar y social, y entonces continúa reproduciendo este círculo de violencia. Y nuestra pregunta es, ¿cómo lo cortamos, no? ¿Cómo cortamos este círculo de violencia? Porque hay una alternativa, no necesariamente es prohibir sin alternativa, y la alternativa es una crianza con ternura que tiene todo una metodología detrás y toda una propuesta detrás que justamente será importante para los siguientes pasos, ¿no? Ahora, lo que pasó después de eternas batallas, después de tantos temas que tenemos en el país, es poder pasar y poder poner en el centro el debate de cómo son educados los niños y adolescentes, ¿no? Al poner esto en el centro, entonces tenemos un marco legal, entonces después también los estados, pero también se entonces impulsa cuál va a ser la política pública para esto, porque la prohibición del castigo corporal humillante no quiere decir criminalizar a madres o padres, sino al revés. Entonces el Estado también tiene que dar herramientas sobre cuál es la alternativa, ¿no? Y sobre todo también ver a personas vulnerables que tienen al cuidado a niños, ¿no? Embarazadas, por ejemplo, adolescentes, madres o padres que tienen hijos con una discapacidad. Digamos, todo esto, el hecho de tener un marco legal permite entonces una política pública y permite entonces también un presupuesto. Y además tenemos que garantizar que sea un diálogo, ¿no? Esto genera y da espacio a diálogos y tenemos que garantizar que esto sea un proceso de participación. Las comunidades, todos quienes tengan a su cargo a niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a participar y tienen derecho a decir sus dudas y tenemos nosotros, bueno, como organizaciones, también el Estado, a generar estos espacios seguros para conocer las dudas, ¿no? Porque por muchos años este círculo de violencia ha sido normalizado y es este proceso que este es un gran paso y estoy de acuerdo con Rosario que tenemos que celebrarlo, ¿no? Porque está en el centro de la agenda pública. Entonces, los siguientes pasos será iniciar todas las herramientas que sensibilicen a padres, madres, cuidadores en todos los ámbitos sobre qué es lo que sucede y cuál es la alternativa, ¿no? Mejorar, por supuesto, la capacidad de las instituciones públicas y recursos humanos para identificar, atender y dar seguimiento a casos de riesgos de entornos familiares, en lo educativo, en lo comunitario también, ¿no? Y también asegurar estrategias en contra de la pobreza o también para atender a estas personas en vulnerabilidad, como lo mencioné un poquito antes. Entonces, bueno, en realidad esto como un marco de diálogo, de plática. Muchas veces cuando platicamos con adolescentes, agarramos el micrófono y no lo soltamos, entonces me gustaría mucho escuchar lo que dicen y las dudas que tengan desde su perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, hay que entender que con esta iniciativa no estamos criminalizando a papás y a mamás. No se trata de eso, se trata de construir una forma de crianza amorosa, con ternura, como bien refieres, y no normalizar la violencia. No es normal que al niño se le eduque, que al niño se le etiquete. Bien, y bueno, efectivamente las políticas públicas nos necesitan, pero con presupuesto, como bien lo has referido, Mariana. José Francisco, tienes la palabra, por favor. Déjenme comentarles que José Francisco, como ya bien decía José Francisco, es el oficial de incidencia de World Vision México. Con él tenemos ya un tiempo recorrido trabajando de manera colaborativa y les agradecemos también, José Francisco, siempre tu presencia solidaria. Pues José Francisco abordará los retos de la prohibición del castigo corporal y el trato humillante, así como las acciones necesarias para su cumplimiento. Adelante, José Francisco, por favor.
Hola, maestra Rosario. Muy buenos días a todas y a todos los presentes en este panel, a quienes nos siguen a través de las transmisiones en redes sociales, también reciban un cordial saludo. Y bueno, desde World Vision, decirles que al igual que ustedes, celebramos y reconocemos estos esfuerzos que se han logrado, y particularmente en los últimos días en los cuales se ha logrado aprobar esta histórica reforma que decreta diversas disposiciones a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el castigo corporal y como un método correctivo disciplinario. Sin embargo, no podemos echar campanas al ruedo y decir que hemos cumplido la misión, porque la realidad es que la misión recién empieza, y lo que tenemos enfrente, bueno, aparte de un trabajo interinstitucional, es romper con años y años de una cultura y una costumbre que está arraigada en nuestra sociedad y que pone en el centro a la violencia para resolver cualquier tipo de conflictos. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo vamos a superar eso? ¿Cómo vamos a romper esa brecha y esa visión cultural? Porque además no conocemos otra. Como adultos fuimos criados en estos entornos, y esta es la realidad que tenemos, y ahora tenemos enfrente que aprender y a generar este diálogo, este trabajo conjunto, y sobre todo esta disposición para poder comprender y reconocer nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de promover una cultura de paz, de buen trato en todos los entornos, porque la realidad es que, bueno, podemos hablar de que el castigo corporal es una situación prioritaria, pero la realidad es que si nosotros volteamos a cualquier entorno de nuestra sociedad, vemos violencia y reproducimos esa violencia de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente. Estamos en un círculo vicioso, como bien lo mencionó hace un momento nuestra compañera Mariana, y ese es el gran reto, en primer lugar. ¿Cómo vamos a transformar esta realidad y cómo vamos a impactar la vida de niñas, niños y adolescentes? Que si bien es cierto, ahora la ley general establece esta reforma, pues esto se tiene que volver operativo. El gran reto de toda política, de toda legislación, es que se vuelva operativo y que atienda y que impacte directamente la vida de la niñez. Y esa vida está en los municipios, está en las comunidades, está en los centros educativos, está en los espacios públicos, y es ahí a donde tiene que llegar esta respuesta interinstitucional. Yo hablo de interinstitucionalidad porque definitivamente esto no es una labor que le corresponde únicamente a las servidoras y servidores públicos. Esta es una labor en la de que por medio tienen que estar padres, madres, cuidadores, organizaciones sociales, tienen que estar las iglesias, tiene que estar la academia, tienen que estar todas las instituciones, y por supuesto tenemos que poner en el centro a la niñez y a la adolescencia, porque finalmente ellos son quienes son sujetos de estos derechos y quienes tienen muchísimo que aportar a esta discusión, y podemos generar un diálogo intergeneracional que nos brinde las respuestas que necesitamos para atender esta problemática. Pero bueno, yo quiero aterrizar el mensaje diciendo que Oaxaca es un estado en el que World Vision ha operado desde hace más de 20 años, particularmente en la región de la cuenca del Papaloapan, y es justamente en los últimos años donde hemos aterrizado un programa para fomentar la crianza positiva, donde hemos impactado alrededor de 400 madres, padres, cuidadores, con diferentes talleres de una metodología denominada Dando Alas a la Ternura, que precisamente busca fomentar relaciones de crianza positiva y de una cultura de paz. También hemos trabajado con niñas, niños, adolescentes este tema, y bueno, pues la realidad es que los resultados que hemos obtenido dan cuenta de la urgente necesidad de tener una respuesta articulada, y una respuesta en la que por supuesto tenemos que participar y tenemos que ver todas y todos. Particularmente, algunos de los retos que yo identifico, que se identifican a base de la experiencia de esta implementación en Oaxaca, tienen que ver, en primer lugar, con llegar a una mayor población de hombres. Los hombres comúnmente no están involucrados en los modelos de crianza y educación de las niñas, niños y adolescentes. Y es ahí donde se necesitan programas de paternidad positiva. Sobre todo es algo en lo que hemos identificado que se requiere llegar a espacios en donde se pueda brindar esta información,
a hombres, a jefes de familia, que comúnmente no se involucran tanto en esas actividades. Es importante también dar un seguimiento y un apoyo emocional a madres, padres, cuidadores para poder generar nuevos mecanismos, nuevas alternativas de crianza. Y para eso, pues, se necesitan recursos humanos. Y esos recursos humanos, bueno, pues es importante que estén disponibles en los municipios, en los centros educativos, donde podamos generar estos acompañamientos y donde podamos brindar estos servicios. Y bueno, por supuesto, y a pesar de que hemos recibido un apoyo incondicional de los centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, pues se necesita un mayor tiempo, un mayor espacio en estos planteles, en estos espacios, para poder continuar generando estos programas de crianza positiva. Entonces, bueno, ahí están los retos. Los retos son que definitivamente tenemos que generar una coordinación que alcance y que responda a esta problemática. La estadística nacional habla de que el 62% de niñas, niños y adolescentes han experimentado una forma de violencia. Y bueno, pues esto es alarmante porque definitivamente pues estamos rebasados en cuanto a recursos. Si no nos organizamos y si no nos coordinamos de manera interinstitucional, va a ser muy complicado que podamos en el corto plazo por lo menos brindar las respuestas necesarias para hacer frente a esta problemática. Entonces, pues este es un tema en el que yo de verdad que celebro, y lo he mencionado con anterioridad. No es suficiente la prohibición, no es suficiente contar con reformas, se necesitan programas, servicios y respuestas integrales para verdaderamente alcanzar y atender a niñas, niños y adolescentes. Yo estoy convencido de que Oaxaca va a ser un ejemplo a nivel nacional de esto, y de que en los próximos meses y años no solamente se va a aprobar esta reforma, sino que se va a poner un ejemplo de cómo poder trabajar interinstitucionalmente por el bien de la niñez de Oaxaca. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, amigo José Francisco. Es verdad lo que nos dices, la realidad nos indica que hay que reaprender, es una realidad, es una práctica cotidiana lo que hemos estado haciendo. Antes lo hemos vivido en algún momento como víctimas, otros como victimarios, hemos vivido la violencia que se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes, y bueno, vamos a romper esta normalidad que hemos establecido en la sociedad, y bien, yo creo que nos va a dar mucha tela todavía para poder dar cuenta de las buenas prácticas, como este programa que nos planteas, que realiza World Vision en la cuenca, a la ternura. Esto se enmarca en una cultura de paz, y va a ser importante que podamos darlo a conocer a la sociedad para de alguna manera replicarlo y aprender y reaprender a otras formas de comportamiento social. Muchas gracias, José Francisco. Bueno, pues miren, las y los adolescentes que nosotros hemos invitado, esta chica y este chico han ya estado en algún momento acompañándonos. Gracias, Lisette, Adriana, gracias, Luis Diego. Ahora sí que ya somos viejos conocidos en el sentido de que ya hemos estado en algunos otros paneles, ellos han tenido una importante participación desde sus espacios, y bueno, eso es para nosotros nos da mucho gusto porque podemos construir estos espacios de manera conjunta. Nosotras desde el Estado, como una obligación que tiene el Estado de velar por sus derechos, y bueno, ustedes en el tema de la participación y la exigencia de los mismos. Hemos preparado algunas preguntas que pretenden ser generadoras, no precisamente que tenga que estar en lo que nosotros decimos, sino un poco para generar la polémica y para que ustedes le entren a esto, como decimos, ¿no? Son 3 breves preguntas. En general yo las voy a leer. Si ustedes quieren que las repita o quieren apoyarse en ellas, las digo una por una, o bien me piden que las vuelva a mencionar si es que es de su interés. Primero, me gustaría, ¿qué opinan de que papás, mamás y maestras y cuidadores, maestros, maestras, cuidadoras y otras personas que se encargan del cuidado de ustedes o de las niñas, niños y adolescentes,
recurran al castigo corporal y al trato humillante como forma de disciplina. Esa es la primera pregunta. ¿Quieren que la dejemos ahí y después abordamos otra? Una por una, ¿le entramos? ¿Sí, Luis Diego? ¿Te parece, Lisette? Entonces, si me dicen quién empieza, adelante, abran su micrófono. Quien quiera iniciar, o levanten la mano. ¿Lisette? Buenos días. Pues de la pregunta yo opino que no es la mejor manera, porque siendo yo que ya pasé en la etapa de la niñez y voy en la adolescencia, pongo más empeño o mejoro mis actitudes hablando, solucionando los problemas. Como mis papás pues platican conmigo, diferentes tipos de métodos. Podría haber casos en donde los maltratan y pues muchos pues jóvenes pues van tomando diferentes rutas por el hecho de sentirse solos o porque simplemente sus padres los tratan de una mala manera y piensan que es la solución para cualquier situación. Sin embargo, no es la adecuada, o a mi punto de vista, hablando se entienden todos. Adelante, Diego. Bueno, yo considero que implementar la violencia en el aprendizaje, pues, y en la formación también de una niña o de un niño, pues es algo bastante incorrecto en cuestión a que tú o sea, si un padre o una madre golpea a su hijo intentando decirle que de esa forma le va a enseñar a no hacer algo o así, tú le estás enseñando a tu hijo que las cosas se resuelven a golpes y se resuelven con violencia. Igual, puede que te dé resultados en el momento porque por miedo, o sea, tu hijo puede tener miedo, o por el mismo dolor, puede que te haga caso en el momento, pero si tú, pues si tú implementas este tipo como de forma de enseñanza, que no considero que sea una enseñanza como tal, lo puedes volver más agresivo, lo puedes volver antisocial, puedes provocar que tenga varios problemas. Igual, o sea, tú como padre, cada que golpeas a tu hijo, le estás enseñando pues que la persona que se supone que más lo ama, que es el padre o la madre, tiene derecho a poder abusar de él o poder violentarlo. Y también puede crear que el niño o la niña pueda tener problemas en sus relaciones o en todo lo que tenga que ver con su vida afectiva y decir, no, pues es que tal persona me está violentando porque me quiere y lo está haciendo con un buen propósito. Entonces, por eso yo considero que esta es una forma muy mala en la cual muchos padres, sobre todo aquí en México, la implementan. Y también, pues, o sea, el hecho de, no es que tú no pongas límites, es que tú los pongas, pero, pero no físicamente o no intentando violentarlo de cualquier forma. Y pues lo que proponen ustedes y como todo de lo que estamos hablando, pues es más una crianza consciente, respetuosa y amorosa. Eso es lo que yo considero. O sea, como decía Lisette, dice Lisette, yo entiendo, yo funciono mejor con palabras, ¿no? Dice Lisette. Y Diego nos dice, bueno, hay que reflexionar en esto que nos dice Diego, te pego porque te quiero. Esa es una justificación, ¿verdad? Y de repente dice, bueno, es que lo hago por tu bien. Me lo vas a agradecer cuando seas grande, ¿no? Entonces, bueno, son como llamadas de atención que tenemos que tener, que escuchar padres, madres y personas cuidadoras para saber que esas son cosas que no les gustan a nuestros hijos, nuestras hijas, a las niñas, niños y adolescentes. Diego, Lisette, ¿creen que son útiles estos métodos para educar? Un poco ya Diego nos hablabas, ¿no? Que eran errores. ¿Creen que son adecuados? Diego, nos decías, en algún momento les funciona, pero después no, ¿no? Y sí, efectivamente, el papá, la mamá o la persona cuidadora se impone físicamente, ¿no? Se impone.
y imponerse, como bien refiere Diego, puede volvernos más agresivos, puede hacernos algún daño. Bueno, ¿tú crees que y tú, Lisset y Diego, creen que son útiles estos métodos para educar? Adelante, Luis, y después Lisset. Sí, como decía, no considero que ayuden en lo absoluto, porque puede que tenga una respuesta inmediata el niño, o sea, puede que te haga caso, pero lo hace o por miedo, o por dolor, o por ese tipo de cosas, no porque de verdad haya comprendido el por qué no debe de hacer cierta cosa o por qué debe de hacer cierta cosa. Entonces, tú no le estás enseñando a tu hijo la manera correcta, o tú no le estás haciendo comprender en qué tuvo su error o qué tuvo que hacer o por un motivo que haya implementado ese tipo de violencia, y más bien lo estás enseñando a que pues a golpes, o sea, tienes que enseñarle casi casi. Entonces sí, por eso yo considero que está incorrecto, porque pues tú no tienes que golpear a tu hijo por la misma razón por la cual tú no golpeas a la gente, a las personas en la calle. O sea, no, porque somos humanos y todos necesitamos ser más conscientes, tener empatía por los demás y más que nada mm, poder llegar a un acuerdo o poder resolver las cosas de una forma consciente sin tener que recurrir a la violencia. Eso es lo que yo opino. Gracias, Luis Diego. Lisset, Adriana, ¿qué nos puedes comentar, amiga? Pues a mi consideración es una manera muy incorrecta que pues los padres utilizan porque es la etapa en donde pues todos vamos aprendiendo y es en donde nosotros empezamos a agarrar ciertos valores. Entonces, cuando nosotros crezcamos, vamos a utilizar el mismo método porque la enseñanza fue como tal, aunque puede haber excepciones, pero como tal todos vamos creciendo con la mentalidad que nuestros padres a veces nos imponen. O sea que el ejemplo enseña, ¿no? El ejemplo enseña. Tú me pegas y yo, para solucionar un conflicto o un supuesto conflicto, lo que yo considero adulto, un conflicto, y entonces yo aprendo, las personas aprendemos, las niñas, niños, adolescentes, aprendemos que la manera de resolver nuestros conflictos es o gritando o golpeando, y bueno, es importante destacar lo que dices, Diego, llegar a acuerdos y de qué manera podemos llegar a acuerdos. Como dice Lisset, yo funciono si me hablan, hablando. Y dice, digo, bueno, pues hay que llegar a acuerdos y yo, adolescente, te pido que lleguemos a acuerdos de una manera, pues pacífica, ¿no? Llevándonos a la paz. Sí, Lisset. Además de que, agregando otro punto, a muchos, pues más a los niños nos puede pues generar traumas, que más adelante nos perdamos en esos porque después ya no ponemos el respeto a nuestros padres por el mismo simple hecho de que su cariño fue en forma de agresión. Entonces nosotros pensamos que haremos lo mismo para que ellos sientan lo que pues en algún momento nosotros pasamos. Bueno, mira qué gran aportación, porque sí, efectivamente, de repente, pues ya crecemos y los papeles invierten, ¿verdad? Somos más grandes, más fuertes, los papás y las mamás se van haciendo más viejos y más chiquitos, y entonces decimos, pues, como bien dices, Lisset, los valores, ¿sí? Aprendemos a construir los valores, y pues me enseñaste a obtener las cosas a través de la violencia, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante ese apunte. Y finalmente la última pregunta, y después me gustaría, si Mariana, si Francisco quieren ustedes abordar alguna pregunta. ¿Qué nos dirían a nosotras? ¿Qué nos pedirían a nosotras, madres, padres y personas cuidadores? ¿Qué nos dirían? ¿Qué debemos hacer nosotras como autoridades? ¿Qué debemos hacer como familias, como sociedad, en la comunidad, para lograr una crianza sin violencia? Ustedes dicen, no nos gusta, no funciono con maltrato. Vamos a llegar a acuerdos, dice Diego. ¿Qué tendríamos que hacer las autoridades, las familias, papás, mamás, maestras, maestros, la sociedad en general? ¿Qué tendríamos que hacer?
¿Quién primero? Adelante, Diego. Ok. Bueno, yo digo que como que, que todos promovamos más la enseñanza de una manera pues amorosa, comprensiva y que nosotros como sociedad también pongamos más en cuenta los valores y la empatía hacia las demás personas, porque yo siento que es más un problema de empatía, porque bueno, siento que luego varios papás se escudan o personas se escudan pero yo así crecí o yo así aprendí y yo estoy bien, ¿no? Pero si te das cuenta y te pones en lugar de tu hijo, tú en ese momento en el cual fuiste violentado, ¿de verdad sentiste que estaba bien? O sea, tú de verdad dices, no, pues yo me lo merezco y sí, que me peguen y eso. Entonces, siento que es empatía. Y nosotros como seres humanos tenemos que tenemos que aprender a ser más respetuosos y comprensivos con las demás personas. Ese. Gracias, Diego. Lice. Yo creo que es un objetivo bastante difícil porque pues la sociedad ha venido creciendo desde hace años así y aunque a veces exista ese derecho es muy difícil que todos lo cumplamos, pero pues uno hace la diferencia, como bien decimos. Entonces, de mi parte sería que pues se promuevan distintas campañas en donde pues desde los niños ya vayan creciendo con diferentes mentalidad y los padres pues se podría decir a los que se pongan a pensar y mejoren, pero a los que no pues ni siquiera a los niños que ya vayan agarrando otro tipo de mentalidad. Gracias, Lisette. Bien, no sé, Mariana, José Francisco, si quieran hacer alguna pregunta a Lisette o a Luis Diego. Pues más bien, perdón, José Francisco, pues primero que nada, muchísimas gracias. Realmente estoy de acuerdo con lo que platican y no nada más, sino es más importante reconocerlo desde sus perspectivas, ¿no? Y recuerdo que Luis Diego hablaba de cómo hay veces que es difícil comprender o adaptar una comprensión de lo que es la firmeza, ¿no? Muchas veces parece que prohibir el castigo corporal o humillante es que queramos decir que no hay firmeza y no hay disciplina, ¿no? Y exactamente como decía Luis Diego, no quiere decir que no haya firmeza, no quiere decir que no haya reglas, no quiere decir que no necesitemos límites en todo nuestro desarrollo y todas las personas, incluidas las leyes, ¿no? O sea, en un aspecto más macro, necesitamos límites. El tema, y yo creo que también con lo que decía Lisette, es muy importante, ¿no? Como lo vemos muy difícil, y claro que es difícil, es complejo, llevamos años de historia comportándonos así, normalizando estas prácticas, ¿no? Pero justamente con estas, como si fuera un gotero, ¿no? O sea, Lisette, Luis Diego, los que vamos platicando cómo podemos hacer diálogos con la comunidad, esta gota y que va creciendo, ¿no? Hasta normalizar y cómo podemos encontrar en conjunto nuevas formas de relacionarnos como sociedad. Entonces lo podemos ver desde una familia, en una casa, en una escuela, y lo podemos ver muy chiquito y muy complejo, pero realmente esos esfuerzos van generando a la larga y es un movimiento que tarda mucho tiempo, pero es completamente posible y también otra vez, por eso hablamos de las herramientas, ¿no? Por supuesto que si llevamos años y por supuesto que si nosotros hemos sido educados así, pues esa es la forma, ¿no? Que además, entonces, comprendemos, esto me funcionó, pero ¿por qué no buscamos en conjunto y por qué no utilizamos estas herramientas de alternativas desde la aceptación, desde el respeto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una de las estrategias es este concepto de espacios seguros, ¿no? ¿Qué quiere decir que yo escuche a mi hija, a mi hijo o a cualquier persona realmente, no desde el juicio, sino desde escuchar lo que siente, ¿no? También estos límites también pueden venir de ahí. Cualquier cosa, de un tema de disciplina, un niño, una niña, escuchan realmente lo que le hace sentir, ¿no? Al papá, a la mamá, y los límites que hay, las reglas que hay, que no necesariamente tienen que incluir una etiqueta de humillación, ¿no? Y también cómo dividimos esto en géneros, ¿no? ¿Qué le decimos a las niñas? ¿Qué le decimos a los niños? ¿Cómo entonces
desde chicos les vamos poniendo estas etiquetas, cuando en realidad, pues lo importante y lo que tenemos que platicar es qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para, en un ambiente de límites, de normas que por supuesto son importantes, podemos generar una disciplina más respetuosa, ¿no? Y además que sean partícipes las niñas y los niños. Muchas veces los adultos tendemos a solo decirles y que nos escuchen, ¿no? Y creo que también es voltear esta comprensión y decir, a ver qué está pasando, ¿no? Si hay una disciplina que no está funcionando, ¿por qué? ¿No? Desde el respeto, desde la comprensión y también desde la firmeza, que no necesariamente tiene que incluir golpes o humillaciones. Así es. Muchas gracias, Mariana. Francisco. Muchas gracias, maestra. Pues en primer lugar yo quiero reconocer a Luis Diego, a Lisette por tan claros mensajes, porque de verdad que animan y alentan mucho el esfuerzo que se hace. De verdad que yo cuando participo y escucho estas voces, estos ejercicios, pues es un motivo para continuar. La realidad es que lo que yo he visto a raíz de esta reforma, y como en muchas ocasiones sucede, es que comienza a haber una polarización en torno al tema, y entonces existen dos bandos, los que están a favor y los que están en contra, pero desafortunadamente pues no hemos encontrado el camino para abrir un puente de diálogo, de comunicación que precisamente permita construir alternativas ante esta situación. La realidad está ahí, las estadísticas dan cuenta de que la violencia contra la niñez, particularmente en la región de América Latina, es una situación alarmante y es una situación que está costando muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos, y lo más dramático, lo más grave, está costando muchísimas vidas. Entonces, tenemos que hacer un frente común, tenemos que encontrar una manera de verdaderamente romper con este paradigma. Hay quienes llaman a algo denominado la revolución de la ternura. Palabras como la ternura, el cariño o el amor cada vez han ido perdiendo valor y fuerza en nuestra sociedad, y a cambio de esto hemos encontrado otras formas en las que nos comunicamos, y yo insisto, en las que de por medio siempre o la mayoría de las veces existen conductas y modos que violentan a las niñas, niños y adolescentes. Yo sí tengo una pregunta para Lisette y para Luis Diego, que me gustaría, bueno, conocer su punto de vista. Particularmente yo les pregunto, ¿qué recursos o qué materiales consideran que se necesitan para que en sus comunidades se pueda promover una crianza positiva? Para ustedes, ¿qué sería importante que hubiera en sus comunidades para promover una crianza dirigida a mamá, papá, a los propios niños, niñas, adolescentes, para fomentar una crianza positiva y alternativas a prohibir el castigo corporal? A ver, es una pregunta que les hago, y adelante, con toda confianza. Adelante, Diego. Bueno, yo digo que lo que se debería implementar es que en las comunidades o en las escuelas, en todos los sitios en los cuales, como en los sitios públicos o en donde frecuentamos las personas, hubieran más como que, bueno, en parte de las escuelas pudieran dar pláticas también hacia los papás sobre los más como concientización hacia nosotros y eso. Y que aparte de lo de las escuelas, también siento que hasta en los mismos centros de salud, porque considero que también nuestra salud mental y todo ese tipo de cosas que tengan que ver con que también tienen que ver con nuestro crecimiento son importantes, y que también en ese tipo de lugares promuevan más como el hablar también con adultos y con las personas, para que, más que nada, pues lo que decía, para que todos tengamos más empatía por los demás, para que todos seamos más comprensivos, para que nosotros seamos más respetuosos y podamos avanzar también nosotros como sociedad.
Gracias, Luis Diego. Lisette, Adriana. Pues para mí sería pues necesario, se podría decir que se promuevan como tipo campañas, pláticas en donde sean juntas con sus hijos y también separadas, en donde muestren cierta información relevante, en donde diga a qué grado han llegado ciertas personas con sus hijos, que en ocasiones hasta puede que los hubiesen matado o cosas así, para que los padres empiecen a pensar un poco en lo que sus hijos hacen y en esas mismas pláticas promover el amor que les pueden dar, porque en muchos casos los niños lo que requieren es el amor y por ello empiezan a hacer muchas actividades que al final de cuentas los padres quieren corregir, pero de la manera incorrecta. Entonces, con esas pláticas nos podrían ayudar a que todos aprendiéramos juntos, o sea, en conjunto con su familia y también por separado, en donde ya sea información más para niños y más para personas adultas. Pues qué cierto, muchas gracias y vamos a considerar esto en verdad para poder hacerlo. De hecho, bueno, esta campaña, bueno, estamos pensando que esta es como una primera versión de la campaña con el propósito un poco de presentar cómo ha sido la reforma y estamos pensando en una segunda etapa para que podamos conocer, por un lado, por ejemplo, lo que dice José Francisco, no, pues nosotros tenemos algunas estrategias, nos ha funcionado estas acciones de alas con ternura, en qué consiste, conocerlo. Seguramente, Mariana, a través de Save the Children también existen algunos buenos ejercicios que pueden ayudarnos a que se difunda y puede ayudarnos a que madres, padres y personas cuidadoras podamos empezar a modificar este comportamiento y educar justamente como ustedes lo dicen, como lo dices Diego, con la ternura, con el cariño, que estas palabras, estas prácticas se pongan de moda, estas prácticas amorosas que tenemos que tener. Y bueno, como bien dice, ¿no? Por promover el amor me parece algo muy, muy interesante. Y bueno, también quiero decirles, nadie como mamás o papás nacemos sabiendo hacer papás y mamás. Justamente es importante enseñarnos a las adultas o a aquellas personas que pretenden ser madres y padres en qué consisten los cuidados cariñosos y sensibles, por ejemplo. En qué consiste, que no solamente es el tema de dar los alimentos, sino darlos con ternura. Que estas necesidades físicas se convierten en derechos. Que no es, le tengo que dar de comer porque es mi hijo y pues ni modo, le tengo que dar de comer. No, es que eso es el derecho a ser alimentado, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un hombre. O sea, no solamente son las necesidades, sino que son esas necesidades, como lo dice la Convención del Niño, ya son derechos. Y entonces, bueno, ante esta situación necesitamos reaprender, padres y madres, y con gusto, de verdad, vamos a considerar su opinión para poder construir las próximas campañas, Lisette, como bien nos propones, y Luis Diego también, para acudir a las pláticas con papás, con mamás, y bueno, seguramente también algunas mamás y papás de ustedes tendrán que darnos cuenta de cómo le hicieron, por ejemplo, tu mamá Diego, tu abuela Diego, que son mujeres que han estado siempre como muy interesadas en la educación de ustedes, Lisette, Adriana, igual que hoy que trabajas con los niños de Teitipac, cómo has aprendido, cómo tu propia madre, padre, las personas de tu familia han aprendido junto contigo, o sea, todas estas enseñanzas y aprendizajes tendrán también que abonar para que nosotros hagamos una campaña también asertiva. O sea, podemos poner ahí cualquier cantidad de cosas, pero necesitamos que sea una campaña desde un enfoque de derechos, un enfoque, no campañas en donde veamos que tenemos que protegerlos porque son niñas, niños y son menores de edad. No, son campañas en donde ustedes como adolescentes, como niñas, como niños, tienen que participar porque las políticas públicas, si no están los sujetos de derechos, si no están a quienes va a caer la problemática, en las que recae la problemática, no tiene ningún sentido. O sea, no podemos hacer una política pública, las adultas solamente dirigidos, o los adultos dirigidos solamente a las niñas, niños y adolescentes. Tienen que
participar ustedes para construir una política realmente asertiva, con empatía, con comprensión, como ustedes nos lo proponen. Bien, yo le voy a pedir a nuestra compañera, bueno, antes que nada, no sé si al respecto, Luis Diego, para pasar a la presentación de la campaña, o quieren hacer alguna otra intervención, Luis Diego o Lisette, o lo dejamos al final, incluso para escuchar a ver si tenemos algunos comentarios del Facebook. Primero vamos a presentar la campaña, si les parece, es algo muy sencillo, es a ver qué les parece lo que estamos haciendo. Y bueno, si tienen algo que aportar, nos gustaría saberlo para que en la segunda etapa de la campaña ustedes puedan participar. Bueno, adelante, Sai, te voy a pedir que nos comentes qué hay en relación a esta campaña. Zaira es del área de difusión, Sari Aldaz Pablo es del área de difusión y comunicación del CECIPINA. Sai pues ya tiene ahí su experiencia en la elaboración de las campañas y nos va a presentar los pormenores de esta campaña, los efectos de la violencia al castigo corporal para niñas, niños y adolescentes. Adelante, Sai, por favor. Y buenos días a todos y todas. Como ya se ha mencionado, este trabajo ha sido un trabajo que se ha construido desde hace mucho tiempo, no solo por el CECIPINA, sino desde las organizaciones, desde las padres y madres que han optado por nuevas crianzas, desde los funcionarios, las funcionarias. Entonces, ahorita en este momento, nosotros como CECIPINA creamos esta campaña que tiene el hashtag Niñez sin Violencia, efectos de la violencia y castigo corporal. Ahí se ve bien. Sí, ahí estás. Los antecedentes, bueno, la creación de esta campaña viene a partir de un acuerdo que se genera con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional y con los CIPINAS de los estados. Se acordó generar acciones en el cual se promoviera esta forma de crianza positiva que le hace contrapeso a lo que es el castigo corporal. Dentro de todas las acciones que se acordaron, se propuso hacer una campaña. Un segundo antecedente es una estrategia estatal para la erradicación del castigo corporal y humillante que se promovió a través de Save the Children y la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Hidalgo. La información que nosotros hicimos en los carteles es información que viene desde esta estrategia estatal. Esto es importante también recalcarlo, que ahora sí que no descubrimos el hilo negro, sino es algo que se ha estado trabajando constantemente. El contexto que se da, como bien ya se ha dicho, lo que son los números, el 63% de niñas y niños menores de 14 años han comentado que han experimentado agresiones psicológicas o castigos físicos, y que los lugares en donde usualmente sucede esto es en casa, en los espacios escolares o en los espacios comunitarios. También la prohibición del castigo corporal y humillante es un paso importante y necesario para garantizar a la niñez y a la adolescencia de México una vida libre de violencia. Es un tema que desde hace algunos años se ha estado trabajando justamente para generar estas nuevas formas de crianza. En sí, el objetivo general de esta campaña que realizamos es el visibilizar los efectos del castigo corporal y el trato humillante hacia niñas, niños y adolescentes como métodos de disciplina en la crianza a través de una campaña de sensibilización dirigido a madres, padres y personas cuidadoras. El público meta que tenemos para estos materiales, es decir, a quien va dirigido el mensaje que tienen estos carteles, es a madres, padres, personas cuidadoras y personas que están en contacto constante con niñas y niños y adolescentes. En esta primera etapa quisimos, lo dividimos en 2 etapas. En la primera etapa, que es la que ahorita se está presentando, en la cual quisimos que se vieran justamente
las consecuencias que tiene el castigo en niñas, niños, las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales, las consecuencias cognitivas, así también como informar qué es el castigo. Muchas veces se piensa que, no sé, pellizcar a lo mejor no es un castigo, ¿no? Es como dejar en claro qué es el castigo y qué es el trato humillante también, porque muchas veces se piensa que únicamente se le llama castigo a algo físico, cuando no, a veces también son cuestiones de los tratos, son cuestiones de incluso de minimizar, de invisibilizar incluso, ¿no? Y una segunda etapa es de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos hacer? ¿No? Ya hablamos de qué es el castigo corporal y cuáles son sus consecuencias. Ahora, ¿qué hacemos? El gran reto que tenemos. Esta segunda etapa, queremos hablar sobre la crianza positiva, sobre el trato cariñoso y justamente lo queremos trabajar desde con las organizaciones que ya han tenido la experiencia como es Save the Children y World Vision, el cual tienen como nos han comentado, tienen sus estrategias y ya tienen como implementado incluso, ¿no? En algunos lugares. Entonces es muy importante para nosotros que esta segunda etapa sea propositiva, sea no solamente ahí, esa es la cría, esa son los efectos de la violencia y ya, no, sino es qué hacemos, cómo informamos qué hacer, porque muchas veces nos hemos encontrado con que padres y madres o las personas adultas nos dicen, sí, está prohibido el castigo corporal, pero entonces, ¿cómo educo, no? Entonces, nosotros queremos proponer, hacer propuestas, ¿no? De cómo sería una crianza positiva. Para esta primera etapa se manejan 6 materiales, 6 carteles diferentes, en los cuales se va explicando poco a poco, por ejemplo, qué es el trato humillante, qué es el castigo corporal, ¿no? Son a lo mejor carteles un poco con definiciones un poco más técnicas, porque sí es importante dejar en claro qué es, ¿no? Tratar de no dejar vacíos para que no se pueda ahí escapar algo. Los siguientes carteles son los efectos tal cual. También para estos carteles quisimos manejar un lenguaje muy, muy claro, porque a veces también el error que tenemos desde comunicación es ocupar lenguaje muy técnico o lenguaje muy jurídico, que a veces para mamás o papás es un poco complicado de manejar. Entonces, tratamos de manejar lenguaje muy, muy simple, incluso mismo para que niñas, niños y adolescentes también vean como muy, muy, muy claro cuáles son los efectos, ¿no? Manejamos lo que son efectos desde emocionales, físicos, que a lo mejor son pequeñas cosas que a lo mejor, por ejemplo, en caso de maestros, te tienen que estar al pendiente de alumnos, de los niños que presenten algunas de estas características, ¿no? A veces se deja pasar, entonces lo que queremos es también que ayude justamente a empezar a darnos cuenta si algún niño o niña presenta alguna de estas características. Y la difusión de los materiales sería, arrancaríamos hoy con esta primera etapa y la segunda etapa se empezaría a construir y se estaría difundiendo en enero. Tenemos todavía, como lo mencioné anteriormente, que trabajarlo. Nosotros ambiciosamente lo queremos trabajar con expertos, como ya lo mencioné, Save the Children y World Vision, y por supuesto con con niños, niñas y adolescentes, desde que nos den igual sus mismas propuestas, nos puedan dar como esta retroalimentación que sería muy, muy, muy útil para esta segunda etapa. Y los horarios de publicación de los materiales estarían de 10 de la mañana, las infografías, y los videos que tenemos preparados serían como más en la noche, que son los horarios en los que nosotros nos hemos dado cuenta que las personas adultas cuidadoras se conectan más. Y desde el departamento también preparamos un video, que le pido a mi compañero Mario que se lo puede proyectar.
Disculpe, no tiene sonido. Sí, a ver, lo resolvemos. Hola. Hola, parece que tuvimos ahí algún problema con el video. Si recuperamos, parece, Sai, por favor. Sí, maestra. Pues ya estamos viendo. Sí. Es muy importante que consideremos que esta primera etapa de la campaña estamos presentando una serie de materiales que afortunadamente se han construido en otros espacios y con otras organizaciones. Y bueno, hemos tomado la experiencia a través de la CIPINA Nacional, que nos ha apoyado para poder construir estos banners. Y les vamos a pedir a Luis Diego, a Lisette, que nos apoyen y que puedan a través de sus redes, con sus compañeras y sus compañeros, poder compartirles esta información, toda vez que esa es nuestra necesidad, que a que esta información llegue a más personas. En este caso nuestro objetivo son papás, mamás, personas cuidadoras, y es bien complejo, como nos dijo Lisset Adriana, es difícil, pero también no es nada imposible. Yo creo que la apuesta que nosotras como adultas, como adultos, y algunas madres y padres como de ustedes y personas que les rodean, estamos en la batalla de todos los días de poder modificar estos comportamientos de los cuales, insisto, fuimos víctimas y que hoy no queremos que se vuelvan a repetir. Fuimos víctimas porque, como bien decía Mariana Pría, esto era una práctica cotidiana, como dice José Francisco, se repite y bueno, es necesario modificar y construir unos nuevos valores. Sí, Lisette, tienes una propuesta. Adelante, por favor. Pues bueno, los métodos que usted mencionaron, pues son muy excelentes a mi opinión, pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿A qué público va dirigido? ¿Solamente a la ciudad o también a comunidades? ¿Sai? Los materiales se van a difundir por el momento en redes sociales, así que se van a estar enviando. En el caso de nosotros tenemos CIPINAs municipales instalados algunos, se les va a enviar los materiales, se les va a pedir que se difunda. Es la forma en que pensamos llegar en algunos municipios, pero prácticamente la difusión va a ser en redes sociales.
Sí tenemos pensados en algún momento sacar los materiales a lo mejor impresos, pero ya sería posteriormente. Ok, es que pues a mi punto de vista o estadísticas que yo he leído, marcan que pues mayormente estos tipos de casos suceden más habitualmente en las comunidades. Y pues en las comunidades no existe la posibilidad de que todos tengan internet, no existe la posibilidad de que todos tengan alguna red social, y eso implica que pues literalmente las comunidades van a seguir en el mismo rango y nunca se enterarán por alguno u otro motivo. La violencia entre los que pues más marcan son personas que pues no están en redes sociales, que no ven información más allá que la que sus padres les mostraron. Entonces sí, sería mi punto de vista, porque ya lo demás está perfecto, pero sí el método para dirigirse a comunidades yo pienso que sería otro y que se esté trabajando, porque es muy importante, ya que en las estadísticas marcan que la mayor parte es en comunidades ya retiradas. Así es. Sí, sí, muy, muy buena observación, Lisette. Justamente nosotras lo que hemos estado haciendo es trabajar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y precisamente hemos hecho algunos ejercicios con ellos y esta campaña pretende justamente que tenga este sentido. O sea, nos queremos dirigir a las comunidades, digo, tenemos variantes lingüísticas bastantes en nuestro estado, pero a pesar de ello estamos haciendo este ejercicio con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para poder darle esta posibilidad para que las comunidades puedan, las madres y padres y personas cuidadoras de las comunidades escuchen este mensaje también. Pero gracias por esta observación, Lisette. ¿Tenías algo, Sai? Sí, justamente era eso, maestra, que también se busca justamente el trabajo conjunto con el INPI a través de las radios. Entonces, que en su momento también para estas etapas se buscará los videos los carteles están pasados a audios, entonces justamente enviárselos para que a través de las radios se haga la difusión. Bien, gracias, Sai. Vamos a pedirle al compañero Mario, tuvo una falla en su computadora, vamos a ver el video con sonido y regresamos con la licenciada Karina para escuchar los comentarios que tenemos en Facebook Live. Adelante, Mario, por favor. ¿Todavía no se escucha? Bueno, nuevamente tuvimos esta falla. Vamos a tratar de corregirla porque es uno de los videos que vamos a enviar a través de CorTV. Entonces vamos a necesitar fortalecer este trabajo técnico que nos ha fallado el día de hoy. Bien, pues en lo que estamos viendo esto sin sonido, yo le voy a pedir a la licenciada Karina que por favor nos comparta lo que tenemos en el Facebook Live. Adelante, Karina, por favor. Hola, maestra. Hola a todos, todas. Hola, Luis. Hola, Lisette. Bueno, pues sí, vamos a ver los comentarios en Facebook.
hay varios planteamientos que son interesantes. Aquí Joel Alvarado hace 2 minutitos nos dijo, CIPINA Oaxaca desconoce el contexto de nuestras comunidades indígenas por este planteamiento de la campaña. Ya explicamos ahí que vamos a tener una red con INPI, ¿no? Para poder llegar a las comunidades, también a través de nuestros sistemas municipales, a través de este mecanismo vamos a llegar. Mismo Joel nos dice, nos da ahí una frase interesante: violencia es la obstrucción parental en una forma de maltrato infantil muy grave, dice. Y más adelante continúa, dice, se da en una separación o divorcio. Los obstructores utilizan como estrategia la sustracción, retención, reclutamiento del menor. Ya no es menor, Joel, es niña, niño o adolescente, por favor. Dice manipulación, alienación parental, denuncias falsas. Y nos hace unas preguntas. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes son obstruidos de contacto con alguno de sus progenitores en las comunidades indígenas aquí en Oaxaca? Bueno, no tan solo en las comunidades, también en las zonas urbanas se da este caso. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones que realiza CIPINA ante este derecho humano vulnerado en las NNA, que es niñas, niños y adolescentes, de tener contacto constante con mamá y papá? Bueno, también tenemos ahí otro planteamiento. Reina nos dice, excelentes aportaciones de los jóvenes, bueno, de los adolescentes aún. Es muy bueno darle la prioridad, ahí hubo un error de dedo, a este tema de la violencia en la niñez, ya que derivan muchos traumas después. Así es, Reina. Un saludo para todos los participantes y las y los encargados que hacen posible este tipo de eventos. Tenemos también saludos por parte de nuestras entidades amigas, Tabasco, DIF Municipal Paraíso, de la Secretaría de las Mujeres nos saludan, muchas gracias. De Pachuca también nos están saludando. Bella nos dice, si dan pláticas en las escuelas, los padres de familia se preocupan más por no faltar al trabajo, por ir a una plática en las escuelas. Entonces vamos a pensar muy bien esas estrategias, ¿no? Para que también no perdamos en el trabajo y tampoco perdamos la atención de nuestras niñas, niños y adolescentes. Nora Garcés nos dice, muy buenas tardes, excelente temática. Nos saluda la licenciada Susana Pérez Guerrero, que es la Procuradora Estatal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un saludo, licenciada Susana. Lidia nos dice, la violencia hacia los niños no solo es física, sino también verbal. Y de ahí va el castigo corporal, ¿no? Estas marcas que no quedan en el cuerpo. Nora Garcés nos repite, la familia, la primera escuela. Dani nos dice, buenas tardes, saludos desde el Istmo de Tehuantepec. Te saludamos, Dani, todo el Istmo. Brisol Huerta, de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? De Hermosillo nos saludan, Maite Quiroz. También la licenciada Ira Cecilia, de la Secretaría de las Mujeres. ¿Quién más? Aquí un tema muy importante, saludan por este esfuerzo. Nos saludan de Vicefiscalía, de Atención a Víctimas y a la Sociedad, de Prodenao, de Novolato, CIPINA Novolato, muchas gracias, de Ciudad Ixtepec y Cali. Todos buenos nos dicen que es un buen esfuerzo esta campaña. Con estos comentarios regresamos con usted, maestra Rosario. Gracias, Cari. Justamente, bueno, agradecemos todos los comentarios que nos han vertido para nosotras y nos fortalece, nos alimenta y nos orienta a poder construir una campaña todavía mucho mejor. Y yo solo quiero precisar, porque fue una pregunta, ¿qué estamos haciendo respecto al tema de papás y mamás cuando se encuentran en un pleito, decimos nosotros, civil? Hay que clarificar que la Secretaría Ejecutiva del CIPINA es aquella instancia gubernamental que diseña la política pública con un enfoque de derechos de niñez y adolescencia. O sea, esta es estrictamente, no somos los operadores de la política, hay instancias judiciales, hay instancias de justicia dentro de la administración
son autónomas como el tribunal y como lo es el área de la fiscalía. Son dos áreas autónomas, no obstante, con ellas estamos trabajando y son invitadas dentro del sistema y se les informa respecto de lo que son el enfoque de derechos. ¿Para qué? Para que ellos puedan construir sus políticas dirigidas a atender niñas, niños y adolescentes. En este sentido, quiero referirme que efectivamente el hecho de que se obstaculice que una niña, que un niño dentro de un litigio no pueda ver a su madre o a su padre, tendrá que conocerse las razones por las cuales ese niño o esa niña no esté dentro en este pleito confrontándose entre padres, madres. Y entonces, eso hay que decirlo, no es una tarea que nos responde estrictamente a nosotras como sistema, pero sí tenemos la obligación de orientar a estas instancias de justicia a que las niñas y los niños tienen derechos. Es necesario que las instancias de justicia entiendan que las niñas y los niños no son cosas para estarse peleando y que si una niña, si un niño no es otorgado a la custodia hacia el padre o la madre, tendrá que haber una razón de peso y una razón de peso puede ser el maltrato o la humillación que esta niña y este niño está sufriendo o está viviendo, pero queremos decir que es estrictamente un tema que corresponde a las áreas de justicia. Eso es, y nosotros lo que estamos haciendo en concreto para dar respuesta a la persona del Facebook, concretamente lo que estamos haciendo es orientar a que todas las acciones de justicia se hagan desde un enfoque de derechos. Bien, pues estos serían los comentarios que hemos recibido a través del Facebook y bueno, agradezco la presencia de mis compañeras secretarias ejecutivas del CIPINA. De verdad, gracias por estarnos acompañando. Este es un foro que hemos construido para la campaña contra la violencia que emanó justamente del CIPINA Nacional. Yo quiero presentarles José Francisco Ramírez, que está aquí con nosotros de World Vision México, también a Mariana Pría, que es representante de Save the Children, a mis compañeras de CIPINA Oaxaca, y por supuesto también está Luis Diego, que es uno de los adolescentes que nos acompaña, y por ahí está Lisette también. Aquí estás, Lisette, ya te vi, y son las chicas y el chico que ha estado participando con nosotros en esta campaña. Y bueno, les presento, compañeras y compañeras, a todo el equipo del CIPINA Nacional. Me parece que está aquí, ya se incorporaron, gracias. Es una agradable sorpresa, Adriana, Tere, Yola, Dunia, Oralia, ¿dónde está Ana María de la Rosa? Gracias a todas, CIPINA Campeche, y por acompañarnos, por supuesto, Ricardo Bucio, estábamos esperando tu saludo, estamos ya en la recta final de esta campaña. Por favor, Ricardo, nos agradaría escuchar tus palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rosario. Hola, Luis. Hola, Lisette, José Francisco, Mariana, todos quienes han estado trabajando en esta campaña. Pues les caemos de sorpresa, nos salimos de la sesión que tenemos de las secretarías ejecutivas de todos los estados del país. Nos faltaba Oaxaca, entonces como Oaxaca no podía ir, venimos a Oaxaca. Y además teníamos dos temas antes de entrar acá con ustedes. Uno es sobre un modelo de atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencias, un modelo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, que es un modelo muy integral de intervención, donde se junta el trabajo de muchas instituciones públicas, cuidando perfectamente que cada chico, cada chica que es víctima de violencia pueda tener la mejor atención posible, que no sea revictimizado, que el sistema funcione para él o para ella. Básicamente, no al revés, no que el niño y la niña se tenga que adaptar siempre, o la familia, en un sistema de protección o un sistema de justicia que no está hecho para proteger a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia. Ahora se trata de esto lo hicimos, y después tuvimos también un diálogo con la directiva de TikTok
en México y para América Latina, en donde veíamos tanto el funcionamiento de la red como todas las medidas de protección que hay y que son necesarias en todas las redes sociales, en esta red social en particular, y muchas de estas tienen que ver con medidas de protección contra violencia cibernética también, ¿no? Sobre el ciberbullying que hay, el ciberacoso, el discurso de odio, hasta la promoción del suicidio incluso que se da en las redes sociales. Entonces, hay muchísimos mecanismos a través de los cuales hay que ir buscando esta implementación ahora de la reforma que ya tuvimos para prohibir el castigo corporal y el trato humillante. Una reforma impulsada por Save the Children. Gracias, Mariana, a ti, a todo el equipo de Save the Children, que trabajaron duro con senadores, senadoras y con diputados, diputadas. Y digo trabajaron duro porque pareciera que esto es como de las cosas que en el Congreso se llaman de urgente y obvia resolución. ¿Quién tendría que ponerse a pensar si hay que prohibir la violencia contra niños, niñas, adolescentes o no? La verdad es que lamentablemente no es un tema obvio. No es un tema obvio para los legisladores, las legisladoras en todo el país, porque las autoridades tenemos, muchas tratamos de irlo cambiando, pero tenemos la perspectiva de que nos educamos ahí, nos educamos en la perspectiva de que el castigo corporal es algo útil para la educación de los niños y las niñas. Es algo que les beneficia, es algo que hago como padre, madre o cuidador porque los quiero, ¿no? Si no lo quisiera, entonces no le pegaría, pero en realidad lo quiero al niño o a la niña. Yo quiero comentarles, hace unos años, en una sesión que teníamos del sistema del CIPINA en Guerrero, habíamos 200 personas por lo menos a nivel ahí presencialmente en esa sesión, y preguntamos, Isabel Crowley, que era la representante de UNICEF, y yo, ¿cuántas personas no habían recibido ningún tipo de castigo corporal o trato humillante? Y explicamos un poco qué era esto durante su niñez. De las 200 que había 2 personas que no lo habían recibido. Era Isabel Crowley, que pese a que no recibió castigo corporal, para algo. No se convirtió en una delincuente, es una buena persona, trabaja por los derechos de la niñez. Y la otra persona era alguna del público. Es decir, de los y las mexicanas que estábamos ahí, de 201. Es más o menos el porcentaje de lo que hemos vivido. La mayoría de las personas dicen, no, a mí nada, solo esto, solo me hicieron esto mis papás, solo me corrigieron de esta manera, solamente, y soy una persona de bien, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo el castigo corporal que recibimos, poco o mucho, de pequeños, pequeñas, y también el trato humillante, en la edad adulta siempre lo recordamos, y lo recordamos por algo, ¿no? Porque eso sí, todo el mundo dice, mis papás solo me hacían esto, perfectamente claro que les hacían. Es que el maestro de la escuela solo me hacía esto, el tío, el abuelo solo me trataban así. Todo el mundo lo recuerda, ¿no? ¿Por qué? Porque queda una huella, porque queda una cicatriz. Es no solo cicatriz física, queda una cicatriz emocional que es muy difícil de superar en la niñez. También podemos recordar los tratos más amorosos que tuvimos, pero la sensación es totalmente distinta, es absolutamente distinta. Cuando fuimos muy bien valorados, muy bien tratadas, cuando se nos respetó absolutamente, cuando se nos trató con la misma dignidad con la que quiere todo el mundo ser tratado. Y quisiera comentarles, hace muchos años, pasé algunos veranos y fines de año en la Sierra Tarahumara, en una comunidad indígena, y recuerdo un fin de año donde la celebración del fin de año era bailar toda la noche. Bailábamos de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Claro que hacíamos descansos, y claro que es un baile
con la música rarámuri. Es un baile más o menos tranquilo, pero es sin parar las 12 horas. Y terminando esto, había un saludo de despedida de los gobernadores de esa comunidad indígena a todas las personas que habíamos estado ahí, y era de alguna forma también, era una despedida del baile, pero una bienvenida a este nuevo año. Entonces pasaban las personas más adultas de la comunidad, los ancianos más venerados de la comunidad, y había un saludo de los gobernadores con enorme respeto, con enorme cuidado. Y después pasaban los niños que habían estado también ahí bailando, 3, 5 años, y les hacían un saludo con el mismo respeto y la misma veneración que lo hacían para las personas adultas. La verdad, yo me quedé impactado porque no estamos acostumbrados a eso. Pareciera que el respeto, la dignidad, incluso esta forma de honrar o de venerar a las personas, lo tenemos que ir ganando como por méritos y por edad, ¿no? Pero por méritos y por edad también, porque si hay un anciano que se portó mal, ni aunque tenga la edad, ¿no? Necesita haber hecho los méritos. Y no, creo que las personas vamos a responder a una situación, a una manera de vivir distinto, si somos tratados de manera distinta desde que nacemos. Esto es la crianza positiva. Esto es lo que ahora llamamos el marco de cuidado cariñoso y sensible, que se traduce, que se resumen, ustedes saben bien, en 3 palabras: jugar, crecer, amar. Y este jugar, crecer, amar es tener relaciones con la población adulta responsables, relaciones responsables de cuidado permanentes, un referente adulto que cuide, también tener garantía de satisfactores básicos, eso es crecer. El primero es amar y ser amado, el segundo es crecer, tener el cuidado, y el tercero es tener protección contra riesgos tóxicos. Y digamos la contraparte de no vivir riesgos tóxicos como violencias, como ruido extremo, omisión de alimentos, omisión de cuidados, negligencia, cualquier tipo de abuso, es poder jugar y descubrir el mundo. Amar, crecer, jugar. Esto yo creo que es lo que podríamos decir que es lo que busca la reforma a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que promueva el país en su niñez, algo que debería de ser de urgente y obvia resolución. Ya lo resolvió por fin el Congreso. Ahora faltan 2 cuestiones fundamentales. Una, que también se resuelva así en todos los congresos estatales. Es algo que vamos a ver ahora también a nivel de la Comisión de Secretarías Ejecutivas. Necesitamos un marco legal completo de protección en todo el país. Y el segundo es, ¿qué nos toca para que eso suceda? Porque la prohibición por sí misma no va a modificar nada, lo sabemos, nada. Sobre todo en quienes ven la utilidad del castigo corporal. No va a modificar nada. ¿Qué necesitamos hacer para que esto se modifique? Y esto ya tenemos una ruta, ya tenemos experiencias que han hecho otros países y que nos dicen más o menos cuál es el 1, 2, 3 de las acciones de la política pública para ir cambiando la perspectiva cultural y también para ir haciendo que las autoridades actuemos de manera correcta. Las autoridades públicas y con la participación de la ciudadanía. Desnormalizar toda forma de castigo corporal y normalizar el amar, crecer, jugar. Esta es, digamos, este gran reto: desnormalizar el castigo corporal, quitarle la perspectiva de utilidad pública e ir haciendo que haya maneras de asumir que niños, niñas y adolescentes, lo dice la reforma, lo dice la exposición de motivos de la reforma muy claramente, no es una prohibición ni de educar ni de orientar a los niños y a las niñas, que es mucho lo que escuchamos siempre. Ahora pueden hacer lo que se les pegue la gana y no hacernos caso.
no es una prohibición de educar y orientar. La exposición de motivos dice eso es un derecho y además tiene que ser garantizado por la población adulta. No solo es que no hay, sino que tenemos que hacerlo sí o sí, es obligatorio legalmente, pero hay una prohibición de hacerlo con violencias, con cualquier forma de violencias. Y esto es la perspectiva de la campaña que está emprendiendo el estado de Oaxaca, porque sí hay que hablarlo, es una de las 4 grandes rutas que proponen los países que ya están metidos en esta ruta. Hay que hacer el cambio legal, ese es uno de los puntos, hay que hablarlo, hay que confrontarlo socialmente, hay que explicitarlo, hay que ponerlo en el debate público, incluso cuando uno lo pone a veces en el debate público y en redes y surgen 20,000 defensores del castigo corporal, hay que debatirlo, hay que ponerlo ahí, hay que desnormalizarlo e invisibilizarlo, es justamente lo que permite que crezca y se reproduzca. Entonces, felicidades, Rosario, ojalá los contenidos también los puedas compartir a todas las secretarías estatales. Creo que siempre hay que aprovechar las buenas prácticas, lo que ya está hecho para ahorrarnos un tramo del camino. Muchas gracias y mucho éxito con la campaña. A ti, Ricardo, gracias por tus palabras. Gracias, compañeras secretarias ejecutivas, compañeros. Y sí, le voy a pedir a Sai que coloque la campaña para compartirla a ustedes. Al inicio les dijimos que esta campaña obedecía pues a las recomendaciones que nos hiciera la Secretaría Ejecutiva Nacional y hicimos la mención también de la experiencia con Hidalgo, o sea, no es una experiencia, así lo dijo Zaira cuando lo presentó, no estamos descubriendo el hilo negro, lo estamos tropicalizando un poco para Oaxaca, pero también retomando las propuestas que nos hizo Lisset Adriana, en donde nos dice, sí, está bien, pero en las comunidades, ¿qué onda? O sea, vamos a irnos a las comunidades, vamos a trabajarlo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para poder construirlo de acuerdo a las áreas en cuanto a la lengua, a los idiomas que tenemos en Oaxaca. Digo, algunos, ¿no? Es de verdad una diversidad impresionante. Pero bueno, Diego y Lisset, yo les quiero decir también a Oralia, a Mariana Pría, a José Francisco y a mis compañeras de Oaxaca, que las compañeras que están aquí presentes, pues son las secretarias ejecutivas de los IPINAS de varios estados de la República. Así como nosotras nos hemos reunido, bueno, yo casi todas las semanas, desde que empezó la pandemia, les quiero platicar principalmente a Luis Diego y a Lisset, que este grupo de personas que estamos aquí, en su mayoría mujeres, y tenemos un secretario de disciplina nacional que es Ricardo Bucio, que lo ven ahí, ustedes ahí muy guapo y muy trajeado. Él es el secretario ejecutivo de disciplina nacional. Y todas las demás, las guapas que ven ahí, somos las guapas, las que estamos, y bueno, algún otro secretario por ahí, somos secretarias ejecutivas de los estados. Por ejemplo, ahí veo a Telma es de Monterrey, Nuevo León. Teresa Daiza, ahí la tenemos, ella es de Coahuila, de Coahuila. Está Danae, que es de Cuernavaca, Morelos, está Dunia de la Vega, están de Morelia, de Michoacán por ahí, está Adriana, está por ahí también, había visto a Campeche. Bueno, estamos de todo el país y cotidianamente nos estamos reuniendo Luis Diego y Lisset Adriana para hablar justamente de lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus diferentes vertientes. Y aquí compartimos las cosas que cada una hace. Por ejemplo, si Adriana tiene un éxito, nos los comparte. Si Telma, por ejemplo, también. Fuimos a Durango hace un tiempo cuando podíamos salir de la pandemia, que no había pandemia. Fuimos a conocer todas las acciones que han habido. En fin, todas las compañeras nos comparten y bueno, nosotras tomamos lo que de ahí nos interesa y podemos aplicarlo en nuestro estado. Por esto a mí me quise hacer este señalamiento así como muy rápido para que Luis Diego y Lisset Adriana sepan que hay un sistema de protección integral de derechos a nivel nacional y en todo el país, que sepan que estamos ocupándonos y preocupadas y también ocupadas de lo que tiene que ver
con las iniciativas que podamos hacer para lograr que las niñas, niños y adolescentes tengan una mejor vida. Y bueno, efectivamente, los niños, para nosotras, las que estamos aquí, las niñas, niños y adolescentes no son el futuro de México, son el presente y por ello estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues, ya hace una presentación rápida y no sé, ya estamos cerrando. Luis Diego, no sé si quieras hacer finalmente algunas palabras. Igual, Lisette, adelante, por favor. Más que nada agradecer a Cecipina y a todos los que están ahorita involucrados, porque pues sí considero que era algo que, bueno, ahorita que se está fomentando más, pues los valores y todo este tipo de cosas que van relacionadas al respeto, pues más que nada agradecer de que sí se están haciendo cosas y que aún con lo de la pandemia seguimos intentando mejorar cada día, avanzar. Entonces, más que nada, pues decir eso y que a todos los adolescentes, niñas, niños, que si les llega pues esto y pueden verlo, más que nada decirles de que no están solos, si sufren de violencia, tienen un lugar en el cual los van a apoyar y donde también pueden sentirse seguros. Entonces era eso y muchas gracias. Gracias, Luis Diego. Lisette Adriana, de Niñas, Niños de Teitipac. Luis Diego es del Colegio Antonio de León, y Lisette Adriana, ella pertenece a una asociación civil que se llama Niñas, Niños de Teitipac, en donde está nuestra amiga Oralia también. Adelante, Lisette, por favor. Pues más que nada agradecer a todos los presentes y agradecer a mi compañero Luis Diego y a todos los que estamos involucrados, porque en general es un trabajo que ya estamos trabajando en conjunto y considerar nuestra opinión. Sé que solo somos dos, pero seremos escuchados y hablamos por todos, no hablamos nada más por nosotros, sino a mi consideración creo que pedimos que todos los niños tengan amor, comprensión, y que ya no siga pasando lo mismo que durante años ha sucedido. Entonces, sin más que decir, muchas gracias. Gracias, Lisette. Mariana, no sé si tienes algún mensajito que nos quieras compartir para cierre. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, otra vez de parte de nuestra directora general Maripina. Un saludo también a Cipina Nacional, y sobre todo me gustó mucho y siempre promovemos escuchar a las y los adolescentes que, como el ejemplo de esta vez, tienen siempre una perspectiva muy importante y muy clara de lo que estamos discutiendo y dialogando, ¿no? Entonces, que ellas y ellos también sepan que este trabajo realmente es en colaboración con ellos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mariana. José Francisco, de World Vision. Maestra Rosario, muchísimas gracias por esta invitación. Yo de verdad que me voy de aquí muy agradecido y convencido de que el trabajo que se está haciendo para la niñez y la adolescencia de Oaxaca va a tener muchos frutos y que vamos a estar ahí siempre apoyando. Sabemos desde hace muchos años que el reto que tenemos enfrente implica de todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra disposición, y pues estamos en esto, vamos a continuar. Estoy convencido que esta campaña va a ser un éxito y que vamos a lograr llegar a las regiones, vamos a llegar a los municipios y vamos a llegar a la niñez y la adolescencia de Oaxaca. Reciban todas y todos un cordial saludo y bueno, pues a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos y a todas. La prohibición, como dice nuestro amigo Ricardo Bucio, no modifica. Necesitamos, pues, desnormalizar estos castigos y esas humillaciones que hemos vivido a través de los siglos, y pues poner ante todo el amor, el crecimiento y el juego para las niñas, niños y adolescentes. Recuerden, papás, mamás, esta ley no prohíbe el educar y orientar. No se salvan de orientar y de educar a sus hijas e hijos. Simplemente vamos a garantizar un derecho a amar, a crecer y a jugar. Muy buenos días tengan todas y todos. Buenas tardes ya. Gracias nuevamente a mis compañeras y compañeros de Cipina Nacional. Ricardo, como siempre, un gusto haberte tenido en este momento en el Facebook.
Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.